Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, Salmos 40, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 40, del versículo 1 en adelante. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has enumerado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Un hermoso salmo escrito por el rey David, y lo dejamos ahí porque vamos a enfocarnos a un mensaje muy importante, y es qué hacer durante pruebas. Es algo muy importante para todo el humano, qué hacer durante las pruebas. Y vamos a ver principios bíblicos en diferentes escrituras, diferentes libros de la Biblia, y vamos a ver cómo todo está conectado y cómo el rey David llegó a escribir esto. Pacientemente esperaré a Jehová. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando enfrentamos pruebas? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Podemos tener pruebas y hay diferentes tipos de pruebas. Hay la prueba que vamos a ver algunas. Podemos profundizar esto bastante, pero es muy importante porque la vida del cristiano necesita saber cómo enfrentar las pruebas. Bíblicamente, aplicar los principios que Dios nos ha dado. Recordamos que la parábola del sembrador habla acerca de que cómo la palabra fue sembrado. Si miramos en Mateo 13, versículo 19, cuando Jesús ya está explicando el significado de la parábola, o sea, él ya le explicó en los primeros capítulos, y los discípulos después le preguntan qué significa. Entonces Jesús en el 19 dice, Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Tenemos aquí primer tipo de prueba que el cristiano va a enfrentar, y toda persona que es expuesta al evangelio, la palabra de Dios, no la entiende. Entonces, muy importante la enseñanza, la prédica y enseñanza de lo que es enfrentar las pruebas, qué es el evangelio, que el cristiano debe ser para dar fruto, para madurar, para crecer, para activar los dones, para moverse en esta vida del cristianismo. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muy importante, porque tener fuerte la enseñanza de qué debemos hacer cuando vienen las pruebas, porque las pruebas van a venir, no podemos eliminarlas. Entonces ahí la palabra fue sembrada en pedregales, oye, hay gozo, pero corto por la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, no por el pecado, no por malas consecuencias, es por causa
del Evangelio, por la palabra, testimonio, por decir que es cristiano la persona. El 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí los espinos, los afanes de este siglo, la riqueza, el engaño de la riqueza, no dan fruto. Por eso es muy importante qué es lo que debemos de hacer nosotros cuando vienen pruebas. Y el final es el propósito por el cual estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué hacer durante pruebas? Para que podamos llegar a el versículo 23, lo que dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Entonces, ¿qué hacer durante pruebas? Ahora vamos a ver el Evangelio en Santiago, bien importante. Si me acompañan a Santiago 1, recordamos que Santiago era mitad hermano de Jesucristo y entonces después llegó a ser un líder en la iglesia de Jerusalén. En Hechos 15 está el concilio. Entonces, y aquí dice Santiago, también las rodillas, dice que porque oraba bastante, parecían como camellos, un hombre de oración. Y entonces aquí el libro de Santiago es un libro bien práctico, cómo debemos vivir nuestra vida como creyente. Entonces Santiago 1, del versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, a cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Diversas pruebas. Entonces, sumo gozo cuando enfrentamos diversas pruebas. Y entonces las pruebas vamos a enfrentarlas. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel que enfrentó las pruebas en el desierto, pasaron 40 años, pero esa prueba que ellos enfrentaron era por el pecado. Porque en Santiago, después vamos a regresar, mantenemos un dedo aquí en Santiago, en nuestra Biblia, a Pedro. La diferencia que estaba hablando, que es diversas pruebas, que Santiago dice eso también, vamos a ver que Pedro también lo dice, y habla acerca de las pruebas estas que son como las que enfrentaron el pueblo de Israel en el desierto. Consecuencias de el pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Tenemos aquí. Y entonces aquí está hablando Pedro y dice, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces está hablando por el pecado. Hay cosas que pasamos, pero hay cosas que las pruebas también, por haciendo la voluntad de Dios, pasamos. Entonces el pueblo de Israel pasó por el desierto, por el pecado. También tenemos a Moisés que pasó 40 años, los primeros 40 años entrenado, formado en el palacio de Egipto con el faraón y entonces ahí los primeros 40, después los otros 40 en el desierto. Recordamos que él mató a una persona. Hay consecuencias del pecado y él pasó, y después los últimos 40 años murió a los 120. Entonces él pasó eso, y recordemos también la tarea de él
era una tarea de líder. Y probablemente dicen los que estudian esto, la historia, la arqueología y la teología, que era como alrededor de 2 millones de personas, aproximadamente, quizás más, que él tuvo que dirigir en el desierto. La tarea era grande, tenía que pasar esos 40 años. José pasó 13 años, desde que lo vendieron los hermanos, aún fue acusado injustamente. La esposa de Potifar estuvo en la cárcel 13 años, y después fue cuando salió de la cárcel al segundo, después del faraón, pero 13 años. El rey David también pasó 10 años. Y entonces es muy importante. Después regresamos al Salmo 40. ¿Cómo escribió esto el rey David? Tenía experiencia, pasó 10 años que fue perseguido por Saúl, aún siendo ya ungido como rey por el profeta Samuel. Entonces, pero pasó pruebas, diversas pruebas. Es muy importante esta palabra, este estudio. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer durante pruebas, durante diversas pruebas? Porque cuando leí de esto de la palabra que es sembrada, van a venir las tentaciones, van a venir las aflicciones, y tenemos que estar fuertes, tenemos que madurar, tenemos que crecer y ir a la palabra, escudriñar la palabra, dice Jesucristo en Juan, porque de allí es a donde vamos a tener el poder, y el Espíritu Santo va a traer a nuestro conocimiento lo que hemos leído. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, Pedro dice esto, este tipo. Entonces vemos también diversas pruebas en Pedro, primera de Pedro 1:6, confirmando lo que dice Santiago. Y entonces dice, regresemos para ver el contexto. Primera de Pedro 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pongamos atención ahora a esto. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en abundancia, alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, el apóstol Pedro confirma, como Santiago, en el versículo 6, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay diferentes tipos de pruebas. Y entonces estamos enfocando en las pruebas espirituales. Y entonces muy importante, aquí dice, y es para nuestra fe, para que crezcamos en nuestra fe, para que pasemos, y el resultado alabanza, gloria y honra. Y es muy importante la salvación de nuestras almas. En el libro de Hechos también, Bernabé y Pablo, cuando estaban predicando, es interesante, en Hechos 14:22 dicen esto. Ellos iban a diferentes ciudades en Asia Menor, que es hoy en día Turquía. Y entonces Hechos 14:22, este versículo es bien importante, dice, entonces desde del 21 el contexto: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y a Antioquía. 22.
confirmando, los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones, las pruebas de ser, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy seguidor de Jesucristo. Hoy en día vemos en muchos países que están padeciendo aún una prueba bien grande. Entonces, tenemos que saber cómo enfrentarlas. Entonces, vamos a ver 3 de los evangelios que bien interesante. En Mateo es una pregunta. Como el rey David, nosotros muchas veces tenemos dudas o tenemos preguntas y tenemos que preguntarlas delante de Dios. En Mateo 19, 27, dice lo siguiente, que estaban 19, 27, que cuando Jesús está hablando, vamos a ver el contexto, el hombre rico, ¿qué debo hacer? Entonces Dios le dice, venda todo y sígueme. Y entonces él se fue triste. Y entonces aquí dice el 23, Mateo 19, 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y nosotros podemos poner cualquier pregunta ahí también al Señor. Señor, te hemos seguido, te hemos trabajado para tu reino. Y entonces Jesús le responde y nos responde a nosotros también. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Interesante aquí, entonces recordemos el contexto. El que escribió esto, Mateo, era un cobrador de impuestos, una persona que lo odiaban los judíos, los consideraban un traidor, como un perro, porque estaba colectando impuestos por el imperio romano. Recordamos a Zaqueo, que también Jesús ministró y él se convirtió y después devolvió 4 veces lo que había robado. Entonces era una persona, los cobradores de impuestos vivían bien, tenían riquezas, pero es interesante que él pone esta parte, él dejó todo, pero escribe lo de Pedro, ¿no? Que le pregunta a Jesús. Entonces Dios le dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y entonces hay recompensa para servir al Señor y tenemos que ver todas estas cosas, el contexto, porque muchas veces hoy en día es torcido la palabra de Dios para decir algo. Cuando hablamos aquí de las riquezas, de las bendiciones, sí hay bendiciones material, pero tenemos que ver el balance aquí. En Proverbios 10:22 dice, no, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esa bendición, lo que enriquece, primero viene por lo espiritual.
Si una persona está creciendo materialmente, casa, carro, dinero, trabajo, fama, pero los frutos, como después vamos a ver en Mateo 7, porque esa es la manera que Dios dijo que vamos a reconocer una persona. Por los frutos los conoceremos. No está dando fruto, el fruto del Espíritu, el gozo, amor, paz, benignidad. No está ayudando a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. No está animando a los hermanos. No está haciendo testimonio. Esto no es una bendición del Señor. También el otro filtro es tercera de Juan 1:2, que el apóstol Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prospera tu alma, como Pablo dice. ¿Qué gana la persona? Ganar el mundo y perder el alma. Entonces hay una conexión, una correlación entre la bendición, lo espiritual, el alma, los frutos, los dones y lo material. Y eso al mismo nivel, eso es lo ideal, el balance, muy importante. Entonces por eso estamos viendo este estudio, qué hacer durante la prueba. Tenemos que tener la palabra y el espíritu. No simplemente palabra, a la misma vez dejar que el espíritu nos ayude, nos movamos por fe, podamos ver lo sobrenatural, la palabra y el espíritu mano a mano. El Espíritu Santo se mueve a través de su palabra. La palabra confirma lo que el Espíritu Santo dice y movemos en un balance. Eso es muy importante. Entonces, en diversas pruebas, ¿qué hacer durante pruebas? Entonces ahí Mateo dice la recompensa ahí. En Lucas era un doctor, recordamos. Entonces él habla de una perspectiva de doctor. Esta misma pregunta que preguntó Pedro. Otra vez, ¿por qué vale la pena servir al Señor? En Lucas 18, el mismo contexto, como vimos en la Semana Santa, eso es lo hermoso de los evangelios, se complementa, o sea, lo hace más rico, o sea, la perspectiva de Mateo, de Marco, Lucas y Juan. Y entonces uno puede ver el dibujo más grande, o sea, el esquema más grande. Entonces aquí estamos en Lucas 18, 29, que dice, bueno, regresemos cuando Pedro le pregunte. Entonces Pedro en el 28, Lucas 18, 28, entonces Pedro dijo: aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, bien importante, la vida eterna, recibir en este tiempo, siglo, la vida eterna. Y entonces aquí el mismo palabra, Lucas vemos aquí, por el reino de Dios hay una recompensa. Y Pablo en Corintios también dice, 1 Corintios 15, 58, que debemos mantenernos firmes. Y entonces, porque nuestra labor no es en vano, hay una recompensa. El Señor tiene recompensas aquí en la tierra, frutos, gozo. Cuando uno sirve al Señor, ayuda al pobre, hay una recompensa. Cuando ayuda al necesitado, cuando uno dice una palabra a una persona que está pasando dificultad, cuando una persona está mal con el Señor y uno la ayuda a rescatarla del mal camino, una recompensa. Hay muchas bendiciones, no solo lo material, porque recordemos, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Tenemos que cuidar y dar un balance.
Entre más nos bendice materialmente, tenemos que también estar viendo si nosotros estamos madurando espiritualmente, para que cuando vengan las pruebas, las persecuciones, los sufrimientos, no abandonemos al Evangelio, no abandonemos al Señor. Entonces, diversas pruebas. ¿Qué hacer durante pruebas? Vamos a ver ahora a Marcos. Esa hermosa pregunta. Marcos, recordemos que era un discípulo de Pedro, y también en los viajes de Pablo, el apóstol Pablo, comenzó como un joven que inexperto y abandonó al apóstol Pablo, y había una discusión ahí entre Bernabé, y entonces pero después al final ya había madurado, y Pablo dice en una de las epístolas: tráigame a Marcos, yo lo necesito. Entonces había aprendido su lección. Entonces Marcos escribe la perspectiva del apóstol Pedro. Y vamos a ver entonces qué dice aquí. Marcos 10, 29, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por causa de mí y de mí el Evangelio, por causa de mí y del Evangelio. Y dice 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. En el siglo venidero la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Aquí inserta Marcos la palabra con persecuciones. Y aquí conecta entonces esto de lo que vimos del sembrador, la parábola del sembrador, las persecuciones. Es muy importante cómo vamos a enfrentar las persecuciones. Entonces está hablando de bendiciones materiales y espirituales, pero está también la persecución, escrita por el apóstol Pedro. ¿Cómo llega a decir todo eso? El apóstol Pedro es importante. Entonces vemos este filtro. En Mateo 7, ¿cómo vamos a saber que es del Señor? El filtro entonces dice que por los frutos los conoceráis. Que vimos en Proverbios 10:22, la bendición de Dios, que en 3 Juan 1:2 acerca del alma que prospera. En Mateo 7 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que guarda los mandamientos, el que obedece la palabra de Dios. Entonces, porque dice 22, es interesante: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué hacer durante de estas pruebas? Las diversas pruebas, como hemos visto, diferentes tipos. Aquí también en Mateo 4, recordamos que dice: cuando Jesús comenzó su ministerio, fue guiado al desierto. En Mateo 4 dice: fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces hay pruebas ministeriales, o de acuerdo al llamado que nos ha dado el Señor, que tenemos que pasar, aprender cómo pasar. Recordemos que Jesús en esos 40 días tuvo hambre, fue probado, su carne
y los tres tipos que Juan habla acerca del, ¿cómo se llama? La fama, el dinero, entonces lo de la vista, todas estas cosas. Jesús enfrentó todo y en Hebreos habla acerca de que fue tentado en todo pero no pecó. Entonces están estos tipos de pruebas como la que enfrentó Jesús, también como la que enfrentó el Job en el Antiguo Testamento, una prueba para que salga más maduro en su vida. Entonces tenemos todos estos tipos de ejemplos, cómo debemos de hacer, qué hacer durante estas pruebas. Cuando uno está durante las pruebas, y al final vamos a regresar al Salmo 40, es como el lodo, ahí narra, y el problema cuando uno está en el lodo y se trata de mover, es más difícil salirse, es mejor quedarse quieto. Y por eso en el Salmo 40, cuando terminamos, regresemos a eso, dice que Él, Dios, nos levantó y nos puso sobre la peña, la roca, que es Jesucristo, el Evangelio. Entonces, porque en las pruebas uno tiene ansiedad, temor, dudas, preguntas, sufrimientos, dolor, y entonces el enemigo tira dardos, cantidad de dardos a nuestra mente. Tenemos que estar alerta. Entonces, ¿qué necesitamos durante las pruebas? Vamos a ver entonces Pedro y Santiago, muy importante, nos dice qué es lo que necesitamos. Y el rey David, en el salmo que comenzamos, en el 40, dice: pacientemente esperé a Jehová. Cuando enfrentamos diversas pruebas necesitamos paciencia, necesitamos saber esperar en el Señor, saber quién es Dios. La paciencia es un fruto del Espíritu y Dios lo da. O sea, paciencia, no, perdón, debería ser un fruto del Espíritu. Paciencia sí es grande, fruto del Espíritu. Entonces paz, esperar. Y entonces vamos a ver entonces lo que dice Santiago cuando estábamos hablando aquí. Tenga la paciencia su obra completa, en Santiago 1:2. Tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces las pruebas producen paciencia y gozo. Tenemos que tener gozo. ¿Cómo enfrentamos las diversas pruebas? Con la paciencia, con el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías 8:10. Y entonces vemos aquí y dice: bienaventurado, en Santiago 1:12, el hombre que soporta la tentación, como Jesús, que enfrentó en Mateo 4:40 días en el desierto, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esto es muy importante, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que haya concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no eráis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces ahí vemos la tentación. Dios no la da. Él puede permitir, como a Job, que le permitió a Satanás tocar su familia, sus bienes, hasta el cuerpo, pero no le dio permiso a matarlo. Le dio permiso, pero Dios no tenta. Y entonces vemos ahí que hay una bendición cuando pasamos por la tentación. Vamos a tener una corona de vida, una bendición del Señor. Entonces la paciencia es muy importante. Pacientemente esperé a Jehová.
y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios está escuchando. Vemos entonces, esto es importante, hay unas pruebas, si me acompañan a Juan 6, es importante, pruebas de fe, diversas pruebas, son diferentes tipos y vamos a poner estos principios bíblicos para aplicarlo a nuestra vida cuando enfrentamos pruebas financieras, matrimonial, relacional, con amistades, con hermanos, familiares y tanto hermanos de la fe, de salud. Todas estas debemos enfrentarlas con la ayuda del Señor a través de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces Juan 6, vamos a ver esta prueba que Dios permitió, prueba de fe. Entonces dice para ver el contexto, Juan 6. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Entonces vamos a ver, cuando enfrentamos tipos de pruebas así, que necesitamos intervención sobrenatural del Señor. Recordamos lo que Él le dijo a los discípulos: para el hombre parece imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces vemos el primer nivel que podemos responder, y dice en el versículo 5, le pregunta a Felipe esto: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Y entonces nosotros podemos muchas veces responder aquí, así: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios es soberano, Dios conoce todo, pero Él quiere que nosotros maduremos, que crezcamos, que demos fruto. Y entonces Él dice, para probarle, una prueba de fe. Muchas veces permite estas pruebas para que nosotros crezcamos y miremos el poder de Dios sobrenatural, para que la gente diga: wow, eso es solo Dios que pudo hacer eso. Entonces dice 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Entonces, la respuesta de Felipe es lo primero que podemos pensar, calcular cuánto necesito, esto es esto. Eso es importante también muchas veces, porque también Jesús le dice a los discípulos una vez, que dice: si un rey cuando va a enfrentar a otro de 10,000, con 10,000, a otro de 20,000, otro ejército, calcula. Entonces ahí es el primer nivel, pero uno no debe quedarse ahí, porque a veces se queda calculando y no puede ver la solución, pero debe uno decir: Señor, esto es lo que cuesta esto es lo que necesito, esto es lo que estoy atravesando, necesito un toque sobrenatural, necesito un milagro, y tú lo puedes hacer. Y entonces después la otra respuesta, otro nivel, es Andrés. Dice el 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pecillos. Mas ¿qué es esto para tantos? Y entonces cuando da el milagro entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y entonces ora, y vemos que ahí que eran 5,000 varones. Solo los varones, no contaron no contando los niños ni la mujer. Entonces era bastante una multitud, y de ahí vemos el milagro que multiplica. Pero entonces el otro nivel, que uno le da al Dios lo que tiene y dice: Señor, yo tengo esto, pero yo necesito esto, y ahí es donde Dios viene. Y también podemos decirle, como uno de los padres que trajo a sus hijos que estaba enfermo, y le dijo: Señor, sí, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces todo esto es pruebas de fe. Y entonces, pero como le dijo también Moisés, cuando recordamos estaban para cruzar el mar y los egipcios lo estaban siguiendo, y clamó Moisés, y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano?
usa lo que tú tienes. Y la vara lo usó y Dios abrió el mar. Entonces, lo que tenemos, usemos lo que tenemos y vamos a ver cómo Dios multiplica. Entonces, las pruebas de fe, diversas pruebas, ¿qué hacer durante pruebas? Ya vimos la respuesta de Santiago, de Pedro, del apóstol Pablo. Aquí cómo enfrentaron Felipe y Andrés. Entonces nos está llevando a entender estos principios que encontramos en todos estos versículos de acerca de qué debemos de hacer durante las pruebas. Y entonces está la paciencia, necesitamos la paciencia, necesitamos el gozo del Señor, nuestra fortaleza. Necesitamos guardar nuestra mente y la paz. Y el libro de Filipenses, capítulo 4, es un capítulo hermoso que si le podemos poner un título, el capítulo del gozo. Recordemos que el apóstol Pablo lo escribió cuando estaba en una cárcel en Roma y entonces a la misma vez que Pedro también y Pablo, la historia dice que ellos fueron la cabeza, o sea, Pablo cortado la cabeza y Pedro crucificado pata para abajo, y entonces el emperador Nerón los mató. Entonces por eso Pedro, en la perspectiva como escribe, pero él dice alegría, mucha alegría cuando pasa por diversas pruebas, y el apóstol Pablo también habla de esto, y en Filipenses el gozo, capítulo 4, versículo 1, para ver el contexto. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y entonces comienza hablando a las personas aquí. Brinquemos a 4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esta es la manera que vamos a enfrentar las diversas pruebas, porque las pruebas, como dije en otra ocasión al comienzo, trae ansiedad, temor, dudas, preguntas, sufrimiento, dolor. ¿Cómo vamos a hacerle contra, o sea, enfrentar, tener victoria? ¿Cómo vamos a pasar por las pruebas? ¿Cómo vamos a enfrentar estas pruebas? Paciencia, esperar en el Señor, paz, que viene a través de Dios, que vamos a ver por el Espíritu Santo, la sabiduría que vimos en Santiago, que tenemos que pedirle a Dios la sabiduría, y entonces, que es la sabiduría de lo alto. Este punto en Santiago 3:17 nos dice qué tipo de sabiduría, no sabiduría del hombre, no sabiduría del mundo, no sabiduría de la experiencia, sabiduría de lo alto. En Santiago 3:17 dice lo siguiente: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, no impura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa es la sabiduría de lo alto que necesitamos. La sabiduría de lo alto, la paciencia de lo alto, la paz de lo alto. Entonces está todo esto conectado, la sabiduría, y entonces el gozo. Aquí es que estamos viendo en Filipenses que gozo, la paz en el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así vamos a enfrentar las diversas pruebas, y necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo y estar conectado cada día. Miramos que a veces cuando el día pasa, nos vienen muchas cosas, malas noticias, y no vamos a la palabra, no oramos. Viene la ansiedad, viene el temor, vienen las dudas. Entonces, como Romanos 12, apóstol Pablo dice, renovar nuestra mente. Recordamos que el enemigo tira dardos a nuestra mente, y tenemos que poner, como dice en Efesios 6, el casco de la salvación. Entonces, y aquí dice guardar nuestra mente en el 4:8. ¿Cómo vamos a guardar nuestra mente? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no lo falso,
todo lo honesto, no lo deshonesto, todo lo justo, no lo injusto, todo lo puro, no lo impuro, todo lo amable, no las cosas que no son amables, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así vamos a renovar nuestra mente, pensar en la palabra, las cosas buenas, las cosas puras, honestas, y vamos a poder enfrentar estas diversas pruebas. O ya hemos visto diferentes libros de la Biblia, diferentes personajes: Santiago, Pedro, el apóstol Pablo, Marcos, Lucas, Mateo. Entonces, aquí en estos Filipenses lo vemos completo. Y regresemos entonces a Salmos 40 para darle un final. Primeramente, pacientemente esperé a Jehová. El rey David en el Antiguo Testamento, y vimos él cómo enfrentó las pruebas, y enfrentó muchas pruebas, y no era una persona perfecta, pero era alguien conforme al corazón, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces, porque él se humillaba, se arrepentía genuinamente, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y aquí está el testimonio. Cuando uno pasa por una prueba, la persona dice: ¿cómo tú puedes ir a la iglesia? ¿Cómo tú puedes creer en Dios? ¿Cómo tú puedes tener gozo? ¿Cómo tú puedes tener paz, sabiduría, paciencia? Y ahí le decimos: no es mi sabiduría, es la sabiduría de lo alto, de Jesucristo, que viene de Dios, la paciencia de Dios a través de su Espíritu Santo, el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento del Espíritu Santo. Y le damos testimonio a las personas y pueden ver ya verdaderamente esa persona está dando fruto, es un creyente, es un cristiano verdadero. Entonces 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Wow, es importante. No nos fijemos en las cosas, en los soberbios, la gente que parece que todo va bien, pero realmente Dios conoce el corazón, Dios mira los frutos. Y entonces, aquí dice: has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El recordar las cosas que Dios ha hecho es muy importante también en las pruebas, y el agradecimiento de lo que ha hecho, porque Pablo en Filipenses habla esto, dar gracia, acciones de gracia. Esa es la manera que vamos a enfrentar las pruebas. Y cualquier persona que esté escuchando este mensaje, si el Espíritu Santo lo está tocando, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. Le hemos fallado en algo, y entregarle al Señor nuestra vida, ayuda si estamos pasando la prueba, así como Job, así como Pedro, así como muchas personas en la Biblia: Moisés, José, Jeremías, Isaías, pero pudieron, o como el rey David, encontrar paciencia, porque la prueba produce paciencia, paz. Necesitamos pedirle al Señor sabiduría. No es muy tarde. Dios nos va a dar gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, nos da paciencia. Estemos agradecidos con el Señor por lo que ha hecho, lo que está haciendo, lo que va a hacer. Y entonces no tengamos miedos a las pruebas. Es necesario que pasemos por todas estas cosas, pero con el Señor vamos a salir adelante. Y entonces, si el mensaje ha tocado los corazones, pido que vamos a orar, seamos sensibles al Espíritu Santo. Padre Celestial, te pido, Señor, que tú toques los corazones. Te damos gracias por esta hermosa palabra, este hermoso mensaje. ¿Qué hacer
durante las pruebas, diversas pruebas, Señor Jesús. Cualquier prueba que sea, Señor Jesús, para ti nada es imposible. Di la palabra, Señor Jesús. Cada persona que escuche en el nombre de Jesús, tú unjas esta enseñanza, Señor Jesús, muy importante en estos momentos, porque necesitamos esta palabra para que la palabra dé fruto. Te pido, Señor, que dé fruto en las personas que escuchen esto, en la fe, Señor. La fe venga por la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. 160 y 30%, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.